¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un honor estar junto a ustedes desde Canal C Argentina para presentarles Córdoba al Mundo, en este caso con emisiones especiales que estamos ofreciendo en esta temporada de verano. Y hemos llegado hasta este lugar único que tenemos en Córdoba, único desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimos años, porque es nada más y nada menos que el famoso Chateau Carreras, que es el Museo de Arte Contemporáneo Chateau, que desde hace un tiempo tiene ya el nombre de Antonio Seguí, porque fue Antonio Seguí, precisamente, este extraordinario artista cordobés, lamentablemente fallecido, quien impulsó hace tiempo, desde el año 1987, un poco antes inclusive, de tratar de rescatar esta increíble obra arquitectónica para todos los cordobeses. Y estamos con Juan Pagano, quien es el actual director del Museo Antonio Seguí. ¿Cómo te va, Juan? Muy bien, bueno, muchas gracias por venir acá al Chateau, ¿no? No, sí, es que es un lugar que vos sabés que lo he visitado desde siempre y de manera muy particular a partir del momento en que se tomó la determinación de llevar adelante la reconstrucción de todo esto, que estaba prácticamente en ruinas. Había algunos inclusive que querían voltearlo, ¿no? Totalmente, esta es una casona de 1890, que para ser un país que tiene 200 años, una casa de 130 no es poca cosa, ¿no? Y bueno, un palacete de Carreras en Ponce y León, que el hombre hizo este palacio tomando un poco de estilo, como se acostumbraba tener el arquitecto italiano, obra de la mano de obra española y la idea francesa, ¿no? Se hacían esas mezclas. Pero todavía sigue siendo así. Sí, eran los ingenieros con el título Straviato, ¿no? Habían perdido en el camino. La cuestión es que, bueno, se hizo este palacio con esta torre, de ahí el estatus de castillo y por eso el Chateau Carreras. Efectivamente. Bueno, y en oportunidad de inaugurarse esta muestra que va a estar abierta de Antonio Seguí y que costó tanto trabajo traerla, enseguida vamos a conversar de eso. En el momento de la inauguración, que fue muy emotiva, se publicó, se hizo ver a todos los presentes un video que yo quiero que lo compartamos y después seguimos charlando. Es indudable que la democracia moviliza y alimenta la imaginación creadora. En libertad se conciben la aventura y la solidaridad, una expresión esta última hoy sin prestigio, pero que necesariamente debemos restablecer para ahogar el egoísmo individualista. Todos estos elementos fueron conjugados para dar nacimiento a este centro de arte contemporáneo como una realidad tangible. No por más contemporáneos somos menos respetuosos de la historia. He aquí la elección de esta noble casona, sugerida por el señor gobernador, feliz iniciativa que aplaudimos, porque de lo contrario quizás algún capricho no lo hubiera salvado de la picota. Quienes acometimos esta empresa sabemos que Argentina es indivisible y que interponer fronteras internas sirven solo para minar la unidad y engendrar resentimientos. El Chateau Carreras se convertirá en albergue obligado no solo de las más prestigiosas muestras nacionales, sino también de aquellas internacionales que acostumbran a recalar únicamente en Buenos Aires. Quienes creemos que hacer cultura contribuye también a consolidar la democracia, quienes estamos convencidos que a la sociedad debe retribuírsele mínimamente
todo lo que a diario nos ofrece sin exigir recompensa, dedicamos orgullosamente esta obra a la juventud y a las nuevas generaciones que nos sucedan. Aquí encontrarán el ámbito natural para el diálogo fecundo y la potencialidad creadora, para que Córdoba y el país puedan retener a sus artistas, para que el éxodo se transforme en una cosa innecesaria. Muchas gracias. Comencé esto a los 16 o los 17 años y esta es la vida, no otra. Vos sabés que en lo particular yo cuando vi estas imágenes que acabamos de compartir, realmente me emocioné, ¿no? Sobre todo por las personas que estaban allí. Estaba el gordo Mestre, y verlo tan joven y tan vital, al gallego Antonio Seguí, y que por esas cosas que tiene el destino nos habíamos encontrado pocos días antes de que se muriera, porque estuvimos conversando con él cuando tenía la idea de llevar adelante esta muestra que hoy es una realidad. Y se fue a Buenos Aires y allí tuvo una caída, y esa caída hizo que finalmente los médicos no pudieran salvarlo. Bueno, pero eso es una anécdota en la vida de las personas, es decir, en la vida de las personas se nace y se muere, y son anécdotas el nacimiento y la muerte. Lo importante es lo que él ha legado, ¿no? Y además hubo distintas alternativas de las cuales vos fuiste protagonista principal, porque costó mucho traer esta muestra, nada más y nada menos de un artista que es reconocido en el mundo entero, ¿no? Efectivamente, porque él hizo el Centro de Arte Contemporáneo, se inauguró en el año 88, y él hizo una sola muestra. En su momento, Antonio solía decir que muchos lo miraban como diciendo, te estás haciendo un centro de arte para vanagloriarse, para el ego personal de él y demás. Y él solo hizo una muestra en el año 91. Se iban a cumplir los 30 años, nosotros habíamos estado en París filmando este documental Seguí, Seguí, en su casa, y ya estábamos hablando de que bueno, ya iban a pasar 30 años, ya era hora de que él haga una muestra acá. Bueno, después vino la pandemia, vino la obra del edificio, se remodeló todo el Centro de Arte Contemporáneo, y eso, bueno, la duración de la obra no fueron los tiempos previstos, siempre las obras se demoran un poco más.
y tuvimos que ir postergando la muestra. Hasta que, bueno, el 1 de noviembre, el gobernador, estando en París, fue a visitar a Clelia, la compañera. El ex gobernador Schiaretti. El ex gobernador, uno todavía le sigue diciendo gobernador, pero buen apunte del ex gobernador Schiaretti, estuvo en Arcueil, lo pronuncio mal, se dice, digamos, en castellano es Arcueil, donde él tiene su casa y su estudio, y en esa oportunidad le planteó a su compañera Clelia Tarico hacer la muestra. Con un mes de plazo hicimos esta muestra, y bueno, y pudimos tener finalmente esta cuestión de homenajear en los 35 años de la fundación del centro al gran artista Antonio Seguí, que dicho sea paso fue el artista cordobés de mayor trascendencia internacional, al fundador del centro, y además imponerle el nombre del Centro de Arte Contemporáneo, Antonio Seguí, en homenaje a su fundador. Ahora, los que lo conocemos al gallego Seguí. Al gallego, sí. Yo lo conocía desde joven, pero muchos años antes, inclusive antes que se fuera a Francia y todas esas cosas. ¿Sí? Como somos los cordobeses, sobre todo los cordobeses viejos como yo, que hemos conocido prácticamente a todo el mundo. Era un gallego calentón y estaba medio enojado con el centro, ¿no? Totalmente, él tenía una espina clavada en el corazón con el Centro de Arte, incluso él ni lo mencionaba, porque él percibió que él había regalado un Centro de Arte Contemporáneo a los cordobeses y que los cordobeses no lo habíamos sabido apreciar. Hubo una fundación, hubo mucha gente. Hubo una fundación, las empresas durante 1 año, 2 años pusieron... Estuvo el Goris Díaz Lucero. Hubo gente que puso muchísimo trabajo. Vos mencionaste al Goris Díaz Lucero, que fue el primer el presidente. Pusieron, Tiempos, pusieron su influencia y plata de su bolsillo, efectivamente. Bueno, el Goris Díaz Lucero, que estaba en ese momento trabajando en Renault y fue el primer fue el presidente de la fundación, porque mientras estuvo la fundación él fue el presidente. Estuvieron directores como Juan Manuel Vergallo, como Oscar Brandán, nombraste a Di Rienzo, que puso un montón de trabajo, un montón de plata de su bolsillo. Hubo gente muy entusiasta. Pero bueno, en la fundación, las empresas que sostenían materialmente la fundación pusieron dinero en un determinado plazo, habrá sido 2 años, y después dejaron de poner dinero. Y fue así que se deterioró. Se deterioró hasta que en un momento incluso quedó un empleado que era Carlos Plutman, que estaba acá, y él quedó solo frente al museo, y él fue el que guardó celosamente la colección de arte que Antonio Seguí, merced a su prestigio personal y toda la gente que rodeó a él, consiguieron para el centro. Más de 490 obras de un gran valor artístico y económico. ¿Qué te parece? Que hoy es patrimonio de todos los cordobeses. Así que hoy es parte de la colección del Centro de Arte Contemporáneo, que es patrimonio de todos los cordobeses, insisto, y que quedó ahí. Y bueno, tuvo algunos momentos más felices el Centro de Arte, otros momentos que quizás no tuvo el ímpetu que pretendía Antonio. Entonces Antonio tenía esa espina. Y bueno, y en el último tiempo Antonio estuvo viniendo, fuimos a París a hacer un documental sobre él, que se llama Seguí Seguí, con el Pepe Tobal. Y en todo este tiempo le estuvimos mostrando todo el trabajo que estábamos haciendo a Antonio. Cómo además se había hecho el parque, un parque bellísimo, todo el anillo de este chateau, es decir, con el parque que lleva el nombre de chateau a lo alrededor, y además como se amplió la vista y entonces se lo ve desde la circunvalación, es decir, ha sido un conjunto que quizás en su momento no se percibía como tal, ¿no? Pero aquellos turistas que llegan a Córdoba o aquel que viene a Córdoba, hace mucho no viene a Córdoba, se asombran. Totalmente, porque aquellos cordobeses memoriosos, yo nací del lado de la Núñez, del otro lado en Argüello, y el Vado, acá antes del Mundial, antes del 78, la ciudad, el río marcaba la civilización, el límite entre la civilización y la barbarie. Acá estábamos en una zona bárbara. Y bueno, esto implicó que hacer el Centro de Arte, Antonio en sus últimas notas que dio, él percibió, dice, yo no me equivoqué tanto, porque el lugar elegido, claro, la zona norte ha tenido un desarrollo enorme, con los country, con toda la ciudad de Valle Escondido. Había pasado 30 años.
35 años desde la fundación. Así que claro, y en esos 35 años la ciudad cambió enormemente, esta zona se valorizó muchísimo y hoy por hoy el parque anima a los cordobeses a venir, a disfrutar con la familia, tienen baños limpios, tienen seguridad, tienen iluminación. Ha democratizado mucho. Aquellas personas que en una de esas no tienen el presupuesto para ir un fin de semana a la Cumbrecita a tomar un té, vienen acá con toda la familia, su termo, sus criollitos, los chicos tienen para jugar. Y eso también permite que el Centro de Arte hoy por hoy sea uno de los museos más visitados. Ahora, ¿te imaginas? Construyen en aquel entonces, el año 1890, estas columnas son de hierro, ¿no? Porque uno no se da cuenta, pero estas columnas, ¿cuánto pesan? Una inmensidad. Yo no los he cargado por las dudas, pero lo que... Totalmente. Estas son de hierro, como decís, traídas especialmente de Francia. Hay que imaginarse que habrán ido al puerto del Havre, habrán ido a Buenos Aires, de Buenos Aires por el Mitre, en el Mitre de acá en a lomo de buey, trayendo estas columnas. Una colega periodista, Rosa Bertino, dice que antes los hombres fundaban dinastías. Hoy especulan, dicen, 4 años nos divorciamos de nuestra mujer, a lo sumo si tienen plata hacen 2 departamentos, no hacen una obra de este tipo, obras que se hacían y muchos de ellos ni siquiera las llegaban a ver porque morían en el intento, ¿no? Así que hay que ver que David Carrera Ponce y León tuvo que eran 440 hectáreas que llegaban hasta la Barranca del Cerro, hasta el Tropezón, y tenía 5 caminos diferentes para llegar aquí. 440 hectáreas. 440 hectáreas. Porque si lo ves, ahora lo vemos, porque tenemos autos, pero en aquel entonces era a caballo. Del centro de Córdoba definitivamente no está tan lejos, pero prácticamente son 3 leguas o 4 leguas, es decir, hablando en legua, ¿no? Y a caballo habrá sido un día, habrá que tomarse el día para venir, ¿no? Claro, seguramente. Bueno, pero además la arquitectura y después verlo como estaba y cómo está ahora, porque hubo que hacer mucho esfuerzo, porque ahora está precioso, pero hacían una obra y resulta que venía la humedad, porque en aquel entonces no les hacían capa aisladora. Los edificios de aquella época no tenían capa aisladora y por eso eran los pisos flotantes y tenían mucha cal, no había cemento. Y eso es hidrófugo, sube por las paredes la humedad, así que bueno, hemos tenido que trabajar mucho sobre ese tema, ¿no? Así han puesto una serie de materiales nuevos, ¿no? Materiales nuevos, se ha hecho toda una canaleta alrededor para que respiren las paredes y en la parte de adentro se ha puesto todas paredes de Durlock nuevas, separando de las paredes viejas y eso nos permite poder colgar las obras y tener un acabado mucho mejor para que luzcan las obras. Ahora, cuando entramos en el terreno del arte propiamente dicho, porque el sueño del Gallego Seguí era que este fuera un lugar democrático para el arte, es decir, para que viniera todo el arte, sobre todo el arte contemporáneo, ¿no? Y hay una especie, digamos así, de reticencia de algunos cordobeses de ver las exposiciones tan particulares que se llevan aquí adelante, porque muchos dicen, mira, el chateau está muy lindo, pero lo que está ahí adentro no entiendo nada. Es decir, y pasa eso, ¿no? Sí, pasa. Bueno, hay que confesar que el arte contemporáneo es bastante expulsivo habitualmente. Sí. La gente, ¿por qué? Porque, bueno, viene un artista, pone una banana con una cinta y, bueno, la gente dice, bueno, me está tomando el pelo este hombre. Digamos que el arte contemporáneo está atravesado por la cuestión conceptual, ya no es el objeto en sí, sino la reflexión que nos motiva, el proceso de pensamiento, de intelectualizar esa obra, ese estímulo que nos está presentando un autor. Nosotros acá en el Chateau lo que tratamos de hacer es trabajar mucho, sobre todo con los curadores. Los curadores tienen una deformación profesional, hablan en difícil. Entonces te citan a Derrida, te citan a grandes filósofos, y nosotros pretendemos que los curadores sean tipo Carl Sagan. Carl Sagan, los que tienen algo de memoria, claro, era un astrónomo, serie Cosmos, que explicaba lo difícil en fácil. Es decir, que lo que pretendemos nosotros, que los curadores, cuando hagan un discurso curatorial, esos textos que se ponen en la pared, den 2 o 3 elementos para que todos podamos disfrutar, tratar de entender y saborear una obra. Así que trabajamos mucho en eso para que la gente que venga acá se sienta bien, que pueda disfrutar y que pueda gozar de los bienes de la cultura.
se está desarrollando en este momento aquí en el Museo de Arte Contemporáneo una muestra excepcional de Antonio Seguí, que costó mucho trabajo realmente poder colgar sus obras aquí, y que ha sido, en definitiva, la segunda exposición que Antonio Seguí, que fue el inspirador de este museo, ha realizado aquí en este lugar. Y por eso creíamos que valía la pena tener una charla en extenso con Juan Pagano, que es el director, para que nos siga contando, ya lo hizo un poco en el anterior programa, nos siga contando un poco de la trascendencia que tiene esta obra, porque es una especie de recopilación, ¿no?, de todos estos trabajos. Clelia Tarico, que fue la compañera de Antonio, fue la curadora de esta muestra, y efectivamente ella seleccionó obras que van desde el año 1960 al 2000. Incluso la gente que venga va a ver algunas sorpresas, porque uno está acostumbrado, Antonio, con los hombrecitos, y hay algunas obras que son hiperrealistas, sí. Una de un perro que los invito a disfrutar, porque han marcado distintos momentos de Antonio, y bueno, por lo que comentaba Clelia e incluso Antonio en su documental. Sí. Lo que pasa es que Antonio era un gran dibujante. Lo que pasa es que él se entretenía con esos hombres. Totalmente. Pero además daban un mensaje, y él muchas veces me decía, ¿sabes por qué? Dice, porque si me detengo mucho tiempo no puedo poner todos los personajes que yo quiero. Y quiero terminar este cuadro con la expresividad, porque el tema está en lo que él expresa, el sentimiento y la crítica social que hay muchas veces en sus obras. Y yo les digo una cosa, hay muchos que ven la mujer urbana, el hombre urbano, la familia urbana, y lo ven, y no saben exactamente que esa obra es de Antonio Seguí. Fue un regalo, y le costó mucho trabajo a Antonio llevar adelante estas esculturas monumentales que tiene Córdoba, que identifican a Córdoba. Bueno, pero sigamos. Ahora, bien vale tu digresión, porque él tenía un humor muy fuerte, claro. Y eso es lo que le hace que tenga tanto contacto con la gente. Es muy difícil para un artista romper determinado círculo de gente que son los que habitualmente están en el mundo del arte. Antonio tenía un contacto muy particular con la gente común, claro, porque su humor, su ironía, siempre ponía en telejuicio al poderoso. Y siempre lo hizo. Y eso es para muchos de nosotros algo reconfortante. A veces nos toca una vida con mayores o menores suerte, pero siempre con una mirada crítica hacia los que detienen el poder y que a veces nos toman en broma ellos. Así que Antonio se los tomaba él en broma, y por eso es que esa sintonía con la gente, ese humor tan particular de él. No, y además lo que era su persona, porque todos aquellos que lo conocimos, veíamos que no se había contaminado de París, y esa es una cosa muy difícil. Y que no se te suman los humos a la cabeza cuando todo el mundo te rinde pleitesía, porque el gallego, para empezar, que recorría la calle de París, como lo hacía aquí por Villa Allende o por el centro de Córdoba, y cuando llegaba a esas multiexposiciones o algunas exposiciones particulares de él, y estaba París a sus pies, Londres a sus pies, Nueva York a sus pies, es muy difícil que no se te subieran los humos, y era el mismo tipo de siempre. Indicabas que tenía un acento en su francés muy cordobés. El chascarrillo era que tenía un francés canadiense, no de Canadá, sino de la Cañada de Gómez. Sí, la verdad que bueno, Antonio tuvo eso. Él a los 29 años se fue a París porque ganó una serie de premios, se quedó ahí, se fue quedando ahí, y él se codió con Duchamp, con toda la inteligencia, Julio Cortázar, con los grandes artistas, Atahualpa Yupanqui, pero él siempre volvía a Córdoba. Sí. Y cuando volvía a Córdoba, él veía que había en ese momento dos museos, el Genaro Pérez y el Carafa, que era chiquito, ahora se ha ampliado. Sí, y él notaba que los jóvenes artistas cordobeses necesitaban un lugar de exposición. Él ya había crecido enormemente en París, lo que vos indicabas, ¿no? Él, digamos, había conquistado el mundo porque todos los museos del mundo tienen obras de él. Sin embargo, él siempre volvía a Córdoba y estaba pensando en los jóvenes artistas cordobeses, y por eso luchó y por eso trabajó para que este centro de arte sea un lugar donde los jóvenes puedan exponer, donde puedan expresarse artísticamente. Y eso lo hace muy valorable, porque está la tentación, uno triunfa en París, y que estar volviendo a Córdoba y andar lidiando con Córdoba y los problemas.
Él lo hizo. Él decía, necesito respirar, él era cordobés. Decía. Era totalmente. Vengo a Villa Allende y me siento, es decir, este es mi lugar, este es mi olor, este es el lugar donde yo nací. Es decir, tengo que estar en París porque es la ciudad luz, y no es porque tenga muchas luces, sino es la ciudad luz porque es un faro de la cultura. Lo fue toda la vida París, siempre, siempre. Es decir, los rusos se miraban, los ingleses, a pesar de que tenían enfrentamientos con Francia, pero siempre miraban a París. Los españoles mandaban a la gente a estudiar a París. Hablar francés era fino, y ni te digo en la Argentina. Tanto es así que Buenos Aires tiene una arquitectura que por ahí te totalmente francesa. Totalmente francesa. Hay algunas calles de Buenos Aires que te parece que estuvieras en París, ¿no? Bueno, pero esa es la categoría de ese artista. Y eso de mantener los pies en la tierra es lo que le permitió hacer obras como las que estamos viendo aquí en el Chateau y hacer ese hombre urbano donde vos lo ves que está con la fábrica, con el tren, y caminando con su portafolio, ¿no es cierto? Es decir, es el hombre urbano. Y parece una cosa tan sencilla, esto parece un muñequito, parece un rastre, pero no es así. Bueno, esa es la genialidad de los artistas, hacer algo que es muy complicado con una simpleza que nos llega a todos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, contame qué es lo que piensan, es decir, esta muestra que estamos señalando para todos los cordobeses, ¿qué piensan del 10 de marzo en adelante? Contame. Bueno, del 10 de marzo tenemos muchas muestras previstas. Te adelanto una, no quiero adelantar más, una sobre arte textil muy importante. En el Chateau siempre estamos dando una vez al año alguna disciplina que no es la preponderante. Por ejemplo, hemos hecho de bordado, porque bueno, el bordado hoy por hoy se considera un pincel más, ¿no? de estas cuestiones generacionales de nuestras abuelas que bordaban el ajuar por una cuestión patriarcal, a nuestras madres que la consigna era ir a la universidad y no tocar una aguja, a nuestros hijos que ya hoy por hoy bordan y lo hacen los hombres, lo hacen las mujeres. Eso, por ejemplo, hicimos esa muestra de bordado y ahora vamos a empezar el año con una gran muestra sobre arte textil que va desde las expresiones de los pueblos originarios hasta la actualidad. Claro, eso es lo que te quería decir, porque nosotros, los incas, eran grandes bordadores. Totalmente, y era un lenguaje y era una forma de comunicarse con los otros. Y ahí los coloridos y los dibujos. Y la forma de identidad, vos pertenecías a tal tribu y tenías tus colores y tus dibujos y demás, ¿no? Eran armas de identidad. Así que bueno, tenemos una agenda muy completa, porque además con el tema de la pandemia y el tema de las obras tenemos muchas muestras atrasadas, así que tenemos para un par de años con una propuesta muy acabada. Sí, indudablemente, pero siempre hay espacio para otros acontecimientos, ¿no? Porque yo lo veo como crece el museo. Además, lo increíble es que acá no hay ningún tipo de limitaciones, porque se abre una obra y no hay nadie que te esté... Es decir, ni siquiera hay seguridad. Es decir, la seguridad está puesta para que estacionen los autos. Es un antro no, digamos así, un centro, o un centro de tranquilidad donde se respira cultura y se respira la Córdoba que una vez fue. Es decir, realmente, por eso lo amo tanto a este castillo y por eso esta nota extensa que estoy realizando. Está bien, pero no asustemos a los artistas. El Chateau cuenta con muchas medidas de seguridad, lo que trata de ser una mano invisible. Claro. Tenemos un sistema de cámara de última generación y tenemos... Me contaste una vez que había un problema con los seguros para la muestra esta de Isaías. Efectivamente, bueno, que son obras de grandes coleccionistas que muy generosamente prestan obras que tienen un valor de mercado muy alto y bueno, hay que cuidarlas, eso implica seguros, implica vigilancia, pero es lo que indicas, tratamos de que esa vigilancia no entorpezca la libre circulación de la gente y el libre disfrute, ¿no? Que sea una cuestión cuidada, pero sin molestar a la gente. Claro, es decir, ese cuidado, esa vigilia estilo Dios, estoy ahí arriba, todo lo veo, es que tiene que ser así, cosa que no ocurre en otros museos. En otros museos definitivamente no ocurre, ni en el país, y ni hablemos de los grandes museos internacionales. Pero además este museo que está abierto durante todo el día, que es una cosa
muy excepcional, salvo los lunes, porque los lunes ya sabemos que... Los lunes somos peluqueros, somos como los peluqueros y descansamos. En realidad los lunes no descansamos, está cerrado el público, pero es el momento que tenemos los museos para arreglar los problemas de iluminación, los detalles de la obra. Se trabaja los lunes, nada más que no es abierto al público, y con un horario que es muy extendido, es de 10 a 19 horas. Bueno, ahora en el verano estamos pensando en una de esas prolongarlo un tiempito más por el tema del calor, pero bueno, con un horario muy extendido y gratuito para que toda la gente pueda disfrutarlo. Es una cuestión, un principio democratizador de la cultura, que todos tengamos la posibilidad de acceder a los bienes artísticos y que puedan disfrutar todos, en este caso, esta muestra de Antonio Seguí. A vos, como hombre del arte, te hago una pregunta que es muy amplia, pero que realmente me interesa conocer tu opinión. Porque había una movida artística en Córdoba que yo no sé si renació como consecuencia de que tuvimos tanto tiempo encerrados, prácticamente 2 años, y de golpe se abrió y la gente necesita expresarse. Una de las manifestaciones fue lo que pasó aquí enfrente, exactamente nada más, en el centro de exposiciones, donde hubo una muestra colectiva de una gran cantidad de artistas y prácticamente no se podía caminar por las cúpulas, ¿no? Es así, el tema de la pandemia, el encierro, yo creo que a mucha gente le sirvió ese estar encerrado para bueno, replantearse un montón de cosas y después esa necesidad de expresarse y de ganar el tiempo perdido, ¿no? Hay mucha gente en Córdoba que está trabajando, muchas jóvenes que están trabajando y muy bien, con una obra importante y bueno, que merecen espacio para exponer y demás. Por ahí los espacios en una de esas no damos abasto con toda esta creatividad, pero bueno, estamos trabajando para que la gente se pueda expresar. Sí, efectivamente es así. Y además han proliferado las escuelas de arte porque a mí me gusta pintar, pero atendeme si hay profesores y puedo decir, hay escuelas que son gratis, hay otras que donde por supuesto puedes pagar, pero el arte es accesible, ¿no? Hay posibilidad de expresarse, ya sea en pintura, ya sea en escultura, ya sea en cerámica, en lo que fuere. E incluso, Gustavo, muchos artistas plásticos que tienen sus talleres y que va gente de todas las edades, gente que en una de esas no tiene aspiración a hacer una gran muestra, ni mucho menos, pero que le interesa expresarse. Yo admiro mucho y envidio mucho a la gente que tiene la posibilidad de expresarse artísticamente. Por eso es que trabajo en esto, tratar de ser un puente para que la gente creativa lo pueda hacer. Y bueno, y yo veo que hay muchísimos talleres de pintura y muchísima gente de todas las edades que recurre y que va con el fin de 2 o 3 veces por semana, sentarse, pintar. Yo he vivido, incluso recuerdo en algún centro cultural que he tenido con el Tutuca Monteiro, un gran artista de Córdoba, que él tenía médicos cirujanos del privado. Personas que a la mañana habían estado abriendo una cabeza, haciendo una operación de cerebro, También, y a la tarde pintando y tomándose un whisky, y pintando, digamos, como un cable a tierra, como una cuestión incluso sanadora. O sea, el Tutuca les ponía una escalerita allí. Entonces... Totalmente, el Tutuca, además una persona fantástica, un gran artista y era un tipazo. Bueno, ha sido un honor tener esta charla, como ha sido de lo más constructiva, y por supuesto seguir trabajando, porque vos sos un hombre que hace muchísimo tiempo que está en el arte, ¿no? ¿Vinculado cuánto tiempo? ¿Cuántos años hace? La verdad que ya perdí la cuenta, ya más vale no contar los años, Gustavo, estamos en una etapa. Yo ya entré en la salita de 6, así que más vale no recorrer la cantidad de años que uno está en esto. Pero bueno, lo hago con mucho cariño. La verdad que para mí es un placer enorme, desde centros culturales privados a espacios públicos como este. Y bueno, yo hoy muy contento porque la verdad que logramos este objetivo de hacer esta muestra de Antonio, que era algo que teníamos en deuda, y que se llame el Centro de Arte, lleva el nombre de Antonio Seguí, me parece algo realmente que me entusiasma mucho, ¿no? Y me gustaría y me gusta compartirlo con la gente e invitarle a la gente para que venga al centro y que disfrute de este espacio. Hay que reiterarlo, la entrada aquí es absolutamente gratuita, incluso hay visitas guiadas en determinados horarios, y vale la pena venir a este museo y también a todos los museos que hay en Córdoba. Y de allí el éxito que tiene la Noche de los Museos, ¿no? Cuando surgió esa iniciativa, a mí me parecía
pero qué idea loca. Y justo se pusieron el clavo exactamente en el lugar preciso, porque esa gente que no puede ir a los museos, porque los museos están abiertos, que no están trabajando, de golpe a la noche tenía la oportunidad de ir a todos. Sí, además se hace un evento social, uno se encuentra con otra gente compartiendo arte. La verdad que es muy positivo todas aquellas actividades que nos permitan quitarnos el miedo de entrar a un museo. A veces la gente tiene ese temor de percibir que tiene que tener un título de arte debajo del brazo para entrar, y no es así. El arte, yo lo veo mucho con los chicos, cómo vienen, lo disfrutan, y bueno, cómo esa capacidad de sorprenderse y demás. Así que yo invito a la gente a que se saque esos prejuicios y que venga y que disfrute de todas estas muestras. No, sobre todo que muchas veces con recorridos donde participan los artistas y uno puede ver que son personas normales, no son unos locos lindos. Totalmente. Son personas que necesitan expresarse de una manera, y entonces es allí cuando uno comienza a ver cómo el ser humano, con algo que pintó a lo mejor 2 trazos, pero tiene un significado. Y entonces es interesantísimo conocerlo, porque eso después te suma a vos cultura y te suma experiencia para ver otros cuadros y decir, bueno, esto es así porque hay una especificidad en ese sentido, ¿no? Es así, la posibilidad de ver arte implica que te va moldeando el paladar y te permite, es como, vamos a utilizar una metáfora como el vino, en la medida que uno va probando distintos vinos, va educando el paladar y eso te permite disfrutar más el arte. Bueno, en este caso es así. Y bueno, es muy interesante lo que vos planteás. Nosotros en los museos habitualmente hacemos las charlas a pie de obra. Las charlas a pie de obra implica que viene el autor de la obra y se establece un diálogo entre la gente, el público y el artista, y de ese diálogo uno permite ir desentrañando los mensajes que el artista está dando a la obra. Eso es una actividad que habitualmente lo hacen todos los museos, que yo les recomiendo al público estar atento para cuando se dan esas charlas a pie de obra para asistir, y la van a pasar muy bien. Muchas gracias, Juan. No, gracias a vos, Gustavo, es todo un placer.